proceso muy grande acá en Nariño para poder tener acceso a esta información. Bueno, voy a compartir primero la primera parte. Vamos a hablar de esta introducción a los datos abiertos. Aquí voy a empezar. Listo. Primero comentarles que esta diapositiva que ustedes ven aquí, voy a ampliar, un momento, por favor. Eso. Esta diapositiva que ustedes ven aquí de portada es precisamente la primera página o la portada de un curso gratuito que está en nuestra web, que se los recomiendo de primerazo en la web de Feeling, que ustedes ya tienen la dirección y demás. Hay un curso que se llama Introducción a los Datos Abiertos y pues les va a servir mucho de complemento a lo que hoy podamos mirar. Son 5 módulos, tienen un ejercicio práctico también de visualización de datos. Y se va a servir también para la tarea que ustedes van a tener. Entonces, invitados a que lo descarguen desde nuestra web. Vamos primero a dividir los dos términos que hoy nos tienen acá, que son los datos abiertos. Entonces, empecemos por el tema de datos, que son los datos, sin tener en cuenta si son abiertos o no. Primero los datos, claro, tienen que ver con esa palabra que llamamos información. Muchos de los elementos que ustedes solicitaban ahora eran información, no eran datos en concreto como los que vamos a ver en este momento, sino información, que el acta de reintegro de un funcionario, por ejemplo, como decían, al hospital. Entonces, ese es un documento que tiene una información, pero no con las características que vamos a ver de datos, que cuando hablamos de datos abiertos. Entonces, pero los datos tienen que ver con la información concreta sobre hechos, elementos y cifras, sobre todo este tema último de cifras, que permiten estudiar y analizar o conocer. Entonces, es decir, se necesita que esto que nosotros solicitamos en datos estén en unos formatos que permita estudiarlos, que permita analizarlos, que permita conocerlos. Ese conjunto de información lo tiene normalmente el sector público, pero también lo tienen las universidades, también los tienen, por ejemplo, este diplomado está generando cantidad de datos, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos jóvenes, cuántas personas de tal edad, desde qué ciudad están conectadas. Todo eso son datos y estamos en un tema de transmisión de conocimiento, por ejemplo, y con esos datos podríamos comenzar a jugar para muchas cosas. Estos datos, por lo general, nos van a permitir recordar ciertos eventos, nos van a permitir recordar ciertas temáticas en las cuales nosotros estamos enfrentados, digamos, cuando nosotros decimos, bueno, vamos a ver qué tiene que ver la educación, la calidad educativa, o cómo está el tema de los modelos de contratación que tiene el Estado, o vamos a recordar, por ejemplo, cuáles son los sitios turísticos en Guatemala. O sea, nos permite ese tema de recordar cuando tenemos los datos, que muchas veces son elementos que están por fuera de nuestro radar, y sin embargo, cuando los tenemos, comenzamos a recordar lo importante que son ciertos temas. Es importante porque también nos permite manipular. Y ahí no hablo de manipular, de cambiar precisamente la información, ni mucho menos, sino de poderla moldear y sobre todo acercarla de una manera pues que pueda comunicacionalmente ser aceptada por la gente que los está pidiendo o que los está viendo. O sea, de nada nos sirve pedir muchas de las cosas que ustedes mostraron ahora cuando nos envían un formato, por ejemplo, en el cual nosotros no lo podemos manipular o no podemos tener un entendimiento de qué se trata. Por lo general eso es lo que pasa. O sea, muchos de los datos, por eso a las personas en el común de la ciudadanía no le gusta este tema de datos abiertos, ni de mucho menos, porque lo ve como lejano, como yo no quiero ver ese tema de tablas en Excel, no, que es ese tema de migración de datos, que es ese tema de minería de datos, que es eso de Big Data. Todas esas cosas como que nos permiten, nos alejan un poco del objetivo. Y una de las cosas importantísimas es el tema de poder comparar. O sea, los datos muchas veces no nos dicen nada si no los comparamos con otros. O sea, el decir que los productos de la canasta familiar en Colombia están al 19%, tienen 19% del IVA, por ejemplo, no nos dice si
si ese dato está bueno o malo respecto a otros países de la región, respecto a Latinoamérica, respecto al mundo. Entonces dicen, no, miren, la canasta familiar en el mundo en promedio está grabada en 7%, es mucho más interesante. Uy, entonces en Colombia estamos más del doble cuando tenemos el 19. Entonces, si no los comparamos, muchas veces los datos son fríos y no nos alcanzan a mostrar realmente ese punto de referencia, si estamos bien en algo, si estamos mal en algo. O sea, si me dicen, no, y miren cómo están el tema de corrupción en Guatemala, pero pueden ser ustedes los más transparentes en América frente a todo lo que es en otras regiones tenemos. Entonces, siempre es bueno poder comparar. Y la otra palabra que estamos hablando ahí es la que tiene que ver con abierto. Estamos hablando de datos abiertos. Lo abierto lo habíamos tocado en las clases pasadas, tiene que ver con esa filosofía hermosa que es lo open, lo que se puede transmitir, ese conocimiento de manera abierta que decimos, lo que las personas pueden utilizar sin tener miedo a los patentes, al derecho intelectual, pero eso lo abierto no tiene que solo que ver con datos ni con temas de software, sino muchos de los proyectos que tenemos en Feeling, la misma metodología de Feeling es abierta, ustedes la pueden descargar y utilizar sin necesidad de decir, uy, no, nos van a demandar los de Feeling. Muchos de los mobiliarios que hicimos, por ejemplo, de acciones de paz que les mostraba en las clases pasadas, pues están ahí para que los descarguen y puedan construir esos mobiliarios. Eso es pensar algo de manera abierta. Entonces es un concepto que muchas veces no se entiende y que muchas veces, sobre todo por cómo nos han educado desde niños a que cuidemos las ideas, a que tengamos en cuenta que no nos roben nada, a que tratemos de que si lo hacemos por nosotros mismos primeramente, vamos a poder lograr mejor éxito, sobre todo comercial y demás, sin importar si los demás lo necesitan o no. Entonces eso de ser abierto no es fácil. Si estamos dictando una clase, somos docentes, estamos dando una clase, nos gustaría que sea abierta, que la transmitamos por Facebook para quien la quiera ver, independientemente si me están pagando o no, o quiero estar encerrado, que nadie me vea y dar las clases tranquilamente con mis estudiantes. Eso es algo que, como digo, parece fácil, la gente como que está de acuerdo, pero ya hacerlo no es así de sencillo. Entonces, lo abierto, recordemos que hablamos de un código y cuando hablamos código no lo linkeemos directamente con temas tecnológicos, sino un código pues es un lenguaje también, es una idea, es un proceso. Y normalmente es que es diseñado eso de manera accesible al público, eso significa abierto. No todo digo, no todo lo gratis es abierto. Por ejemplo, Google, ustedes utilizan Google Docs, o sea, quiere decir que es gratuito, pero no es abierto. Abierto sería que nosotros tengamos lo de Google y podamos hacer con todo ese código que ellos tienen un nuevo proyecto en particular de este diplomado. Decimos, uy, mire, Google tiene esto del Google Meet, ahora sí queremos nuestro propio sistema de videoconferencia, pero sin necesidad de pagarle nada a Google ni demás. Entonces, no es abierto. La diferencia, por ejemplo, entre OpenOffice o LibreOffice, que es un software abierto precisamente con la gente que no tenga Word o que no tenga el Office tradicional de Microsoft o que ni siquiera tenga, pues, o no quiera utilizar lo de Google. Hay realmente lo abierto es el tema de OpenOffice y a partir de ahí se han venido generando otras herramientas. Entonces, sí hay diferencia entre lo abierto y lo gratuito, recuerden eso. Google es gratuito, pero no es abierto. Lo abierto es lo que uno puede manipular, puede compartir y demás. Entonces, ahora ya que unimos esas dos palabras, decimos, bueno, entonces, ¿qué son los datos abiertos? Entonces, aquí hay como la respuesta más interesante que lo hacen a una entidad que se llama la Open Data Charter, que es una carta que se generó, una organización que se llama así, que es una carta a la que muchos gobiernos, en este caso nosotros desde el gobierno de Nariño, hace ya más de 4 años, suscribimos a esa carta comprometiéndonos a un tema de apertura de datos. Entonces, en esta dice que los datos abiertos son primero datos digitales, entonces ahí comenzamos a entender que muchas veces información que nos den una persona en una entidad pública que nos diga algo, pues no es un dato abierto, porque nos está dando una información, pero de pronto de boca a boca, o que lo diga en una videoconferencia. Entonces, decir, miren, aquí la contratación está en tanto por ciento de manera transparente, pues no me sirve porque no es un dato digital. Los datos abiertos son digitales, o sea, tiene que estar configurado en un formato digital.
Normalmente estos datos son puestos, dice, a la disposición con características técnicas y jurídicas necesarias para que puedan ser usados. Es decir, lo técnico, pues obviamente, o sea, nos van a dar unos datos para que nosotros los podamos utilizar. Si no, pues simplemente pues leemos la prensa, miramos ahí unos datos y quedamos de manera pasiva, los conocemos, decimos, mira, el uso de la pólvora en Navidad dejó tantos niños quemados, por ejemplo, que es algo que pasa mucho acá en épocas de Navidad, lo leemos y listo. Pero si queremos estudiar, bueno, cómo estuvo este año frente al año pasado, en los últimos 10 años, es bueno que nos den un dato digital para saber cómo ha sido el uso de la pólvora en los últimos 10 años, por ejemplo. Pero además de eso, también hay que tener el tema legal. Ustedes tienen una ley de información pública, todos los países del mundo la tienen, unos pues más abiertas, otros un poco más restringidas. Por lo general, la gente desconoce de eso que ustedes ya lo vieron en las clases pasadas, y pero de todas maneras también hay unos temas legales que toca tener en cuenta. Datos personales, por ejemplo, si es una cosa saber cuántos enfermos de SIDA existen en Ciudad de Guatemala en porcentaje hombres y mujeres. Entonces, tanto porcentaje de hombres, tanto porcentaje de mujeres y tanto porcentaje de Oceanía tiene SIDA, por ejemplo. Pero otra cosa es decir, Javier Arteaga tiene esta enfermedad. Esa parte sí es demandable y no se puede manejar esa información con nombres propios, muchas veces con el número de cédula, sobre todo en temas de salud, en temas que tienen que ver con la infancia, en temas que tienen que ver con seguridad del Estado, ¿no? O sea, miren, este tema que tiene que ver con la compra de aviones, con la compra de temas de guerra, con inteligencia, no le puedo decir, mire, me puede decir dónde están la dirección de las bases secretas de tal, o sea, con un derecho de petición como el que ustedes hicieron, porque esa información sí es privada y está amparada también en esa ley. Entonces, listo, tiene que darnos como que técnicamente y jurídicamente los podamos usar como ciudadanos, que los podamos reutilizar para nuestros proyectos, y ahí va a tener mucho que ver con los ejercicios que vamos a hacer ahora. O sea, los pedimos esa información, esa que pidieron ustedes, mucha información, pero ¿para qué? ¿Qué se me va a ocurrir? ¿Cuáles son las ideas nuevas que voy a partir de eso? Y además que puedan redistribuir esa información. Van a ver ustedes lo interesante que con un solo dato uno puede comenzar a crear ciertas cosas, ciertos proyectos, pero además de eso, puedo decir, no, esto que me dieron lo voy a volver más entendible de acuerdo a lo que necesito y lo voy a volver a presentar a la ciudadanía. Eso debe ser de manera libre, hecho por cualquier persona, en cualquier momento y en cualquier lugar. Entonces, miren que esa es la característica. Entonces, la leo ya de seguida. Los datos abiertos son datos digitales que son puestos a disposición con características técnicas y jurídicas necesarias para que puedan ser usados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona en cualquier momento y en cualquier lugar. Entonces, miren de interesante ese concepto, que es tan, vuelvo les digo, es tan interesante para el tema de transparencia, de innovación, de solución de políticas públicas. Sin embargo, es lastimosamente todavía muy de un sector muy pequeño, de todas maneras, dentro de las entidades públicas no lo entienden muy bien, la ciudadanía lo ve como muy lejano, y los que normalmente nos reunimos cada año a los eventos de algo que se llama Condatos a nivel latinoamericano, el último que tuve la oportunidad de estar fue en Costa Rica. Nos reunimos los mismos de siempre con las mismas problemáticas, no somos más de 100 en Latinoamérica y nos seguimos reuniendo por lo general cada año, sin que eso todavía se haya popularizado a nivel pues ciudadano. Aquí hay una gráfica que vuelve y nos muestra ese mismo concepto un poco más de manera visual. Estos datos primarios, que es bien interesante porque la mayoría de esos datos los damos los mismos ciudadanos con nuestro comportamiento a la hora de comprar algo, a la hora de pedir una cita en los médicos, a la hora de tomar un bus, de tomar el metro, a la hora de ir a un estadio, a la hora de generar una interacción con el Estado. Todo eso lo estamos generando nosotros. Eso normalmente tiene que estar en unos formatos estándar que llamamos. Cuando hablamos de formatos estándar, es de los que todo el mundo conoce. Pues una hoja de Excel, pues creo que es un formato estandarizado, digamos, la gente lo puede abrir en sus computadores, digamos, ¿no? Es lo más ideal, no podemos darlos en unos formatos que uno dice, bueno, aquí está el dato, y el ciudadano dice, bueno, pero yo qué hago con eso, no puedo tener acceso desde mi computador, desde mi celular y demás.
pero también obviamente que permita la reutilización. Normalmente esos datos están custodiados o están guardados en las entidades públicas y créanme que lastimosamente las personas que están con su computador y sus datos son muy recelosos de entregarlos. Nosotros con toda la voluntad política del gobernador, con toda nuestra proyección internacional en datos abiertos, nos tocaba ir con una USB, sentarnos horas al lado del funcionario a que por favor nos pase ese dato, porque con derechos de petición como los que ustedes hicieron, con correos internos para solicitarlos, con formularios supremamente amigables que pusimos para que cada entidad subiera internamente los datos que tenían desde agricultura, desde deportes, desde turismo, no lo hacían. Nos tocaba sentarnos al lado y así todo era complicado obtener esos datos. Entonces, esos datos, para que tenga pues ese fin de que terceros puedan utilizarlos y crear servicios derivados de esos datos, que es lo más interesante, que es para lo que normalmente sirven. Mm, estas son las características. De hecho, hay una pregunta que miré que les colocaban. Esta es la respuesta. Estas son las características que deben tener estos datos públicos. Primero, completud, y eso se habla de que sean completos. Créanme que eso dentro de las entidades públicas es lo que más se manipula. Recuerdo, les voy a poner una anécdota, cuando iniciamos nosotros el proceso acá de datos abiertos en la Secretaría de Educación, pedí un dato que era elemental, y era número de escuelas que tenemos en el departamento, número de docentes por cada escuela y número de estudiantes por cada escuela, algo que parece elemental. Queríamos hacer un proyecto de mapeo y de todo, pero bueno, simplemente el número de escuelas por municipio, pues en el municipio donde estaban, número de profesores en cada escuela y número de estudiantes en cada escuela. Nos entregaron el número de escuelas, pero no nos entregaron los demás, o sea, no era completo. ¿Por qué no lo hacían? Porque este simple dato combatía la corrupción histórica en la educación aquí en el departamento, porque el departamento nuestro tiene colegios o escuelas que están a 15 minutos de la capital, así como otras que están a 4 horas por tierra y luego a 5 horas en lancha, donde no hay carreteras. Y normalmente los docentes públicos que están por carrera, pues pagaban, hacían a las personas que manipulaban los datos, esos datos que estoy diciendo, y aparecían como asignados a esas escuelitas perdidas en la costa pacífica, pero realmente estaban trabajando a 15 minutos de la capital. Entonces no nos podían dar eso porque los rectores y la ciudadanía y hasta el mismo gobernador se iba a dar cuenta que había colegios que supuestamente tenían tantos docentes, pero que en realidad no tenían ni la mitad. Entonces miren de interesante eso, pero por eso esos datos tienen que ser completos cuando uno los pide. Si uno pide inversiones en la catástrofes en los últimos 10 años, que también nos pasó acá en Nariño, para el tema de riesgos, nos dijeron, mire, les vamos a dar número de víctimas, número de todo, pero no le vamos a dar cuánto dinero invertimos para cada una de las catástrofes que se dio. No nos dieron el dinero. Entonces, eso hubiera permitido analizar muchas cosas. Entonces, uno es que sean completos, lo otro, que vengan de esa fuente primaria, o sea, que no sean creados por alguien en el computador. Bueno, vamos a crear esto y no tienen una fuente que realmente esté dando esa información. Eso es básico, es decir, ahora con las nuevas tecnologías, pues eso es lo que más sucede. O sea, antes hemos logrado que si uno se sube o sea, la vacunación, por ejemplo, que esa vacunación de una o de otra manera se vaya siguiendo de manera digital, de manera primaria, o sea, se vacuna y eso va a unos ciertos datos, porque de lo contrario, pues la manipulación puede ser muy fuerte. Que sea oportuna, o sea, de nada nos sirve tener los datos de la vacunación diaria que estamos en este momento en pandemia, pues si esos datos no los van a dar en 4 años. O sea, pues tiene que ser cuando a veces los necesitamos. Algunas veces hay datos que son más, pues con el tiempo pueden durar más, pero otros tienen que ser muy oportunos. Que sean procesables, obviamente, que se puedan manipular, que se puedan trabajar de manera digital en todos estos elementos de software que existen, que no sean discriminatorios. Quiero decir que los datos no pueden dar, bueno, esto les vamos a dar estos datos de estos barrios, pero los barrios de estrato 0 y 1, pues no, o la población afro de tal zona, entonces no, ellos no van a dar datos. Si estamos pidiendo datos sobre la población en Nariño, pues tendrían que darnos de toda la población y no importar si están en la costa pacífica, si son afro, si son indígenas y demás para dar esos datos. Y por último, pues obviamente que sean de uso libre.
que podamos hacer con esos datos lo que se nos ocurra, sin preocuparnos del proyecto tenga algún derecho de autor o que nos vayan a demandar más, sino que tenemos esos datos y podemos hacer lo que nosotros queramos. Lo único que no, pues obviamente sería manipularlos, cambiarlos, porque pues tienen esa fuente donde los hemos tomado. Pero con eso que nos entreguen podamos hacer nosotros cualquier otro elemento. Esos son los elementos o características principales de los datos. Bueno, aquí está explicado lo que les acabo de decir de cada uno. Y entonces esos datos vienen ahora a una persona que también estaba en una pregunta, que se llama Tim Berners-Lee, que fue el creador, de hecho, de la www, que hablamos en Internet, de esas tres letricas que ponemos antes de nuestras direcciones de dominios en Internet. Él también dijo, bueno, todos estos datos los vamos a organizar, esa calidad de datos por estrellas, de 1 a 5 estrellas. Y él clasificó primero la de 1 estrella cuando uno publica datos en la web en cualquier formato. Y mucho de lo que me mostró César, que tienen, por ejemplo, en esas páginas las alcaldías del acceso a la información, son de 1 estrella. Y muchas de las cosas que ustedes están pidiendo también en estas tareas que vieron al inicio de hoy, tienen que ver con formatos de 1 estrella. O sea, un oficio, cuando uno pide un reporte y algunas cosas, muchas veces nos pueden pasar un PDF. Y está bien, eso es un dato. Y si con ese PDF nosotros lo podemos publicar, lo puedo poner en mi blog, lo puedo publicar en mis redes sociales, que sí que es libre, pero es un PDF. Pero a nada, pues es preferible que sea de 1 estrella y que tenga esa posibilidad de uno de publicar. Entonces, no es que si es PDF no es un dato abierto, no, es un dato abierto, porque es un elemento digital, y si nosotros lo podemos replicar y demás, pues está cumpliendo con las características de dato abierto, pero no es lo ideal. Tiene 1 estrellita, eso es importante, es 1 estrellita frente a lo que necesitamos. El de 2 estrellas son los datos que ya están estructurados en una tabla, que es lo ideal. A veces estos datos, decimos nosotros, ¿por qué está diferente frente a los que van a ver ahora más adelante, que también son tablas? Pues porque normalmente nos los entregan en Excel, y cuando uno ve que Excel, así sea un tema muy estándar, digamos, para todos nosotros, Excel es algo privativo, o sea, es de Microsoft. Y si uno lo utiliza, quiere decir que estamos con licencia real o que estamos pirateando el programa, una de dos. Pero o lo compramos o lo pirateamos, pero nos pone eso en un dilema. O sea, es bueno, si mi entidad va a utilizar esos datos, pero no tengo Excel, pues entonces no lo puedo abrir, o tengo que utilizar otros elementos y comienzan la desconfiguración y demás. Yo, por ejemplo, en mi computador, en este que ustedes están viendo, que es un Mac, no utilizo Excel. Hay Excel para el Mac, pero me tocaría comprar o piratearlo. Yo utilizo el LibreOffice o utilizo ahora Google Docs. Bien, puedo hacer un juego de importarlo desde el Google, pues Docs, el Excel, pero voy a comenzar a ver que tiene se me va a comenzar a desconfigurar ciertas cosas y demás, dependiendo de la complejidad que tenga la tabla de Excel. En este computador, por ejemplo, tengo algo que se llama Numbers, que es el que viene con los Mac, y cuando hablo una tabla de Excel, sale completamente distinta. Entonces, hay unas ciertas problemáticas con eso. Entonces, lo ideal, listo, ya no es un PDF, es algo que lo comienzo a manipular, pero que de todas maneras hay muchos datos que tienen esas ciertas características que nos obligan a utilizar ciertos programas que ya no son libres, sino que tiene uno que tener licencia. El de 3 estrellas nos habla ya del tema de que son unos formatos que se llama CSV, que son separados por comas. O sea, miren cómo lo ven aquí en esta tabla. Esta no tiene las líneas, ni es una tabla tradicional, como sabemos ver las hojas de cálculo, sino que cada dato está con coma, sigue el otro dato, coma, sigue el otro dato, coma, sigue el otro dato. Estos archivos que llaman CSV, pues los abre un Excel, pero también los abre un blog de texto, pero también los abre alguien que esté programando con esto ya cierta visualización de datos, que tenga que estar coordinando con estos datos algún pago, con un banco, que tenga que coordinar con una inscripción. O sea, entonces ya no es el Excel que tengo, sino que es un archivo completamente más universal, llamémoslo así, que es lo ideal. Este es como lo que más nos gusta utilizar, porque muchas veces pues no se tiene
y a las otras oportunidades de las 4 y 5 estrellas, pero con tenerlos en CSV, pues es espectacular. El 4 estrellas lo que hace es que pone, además de eso, unos links a unos links a, pues con alguna información que tiene de que los datos de dónde se los ha tenido. Es decir, esa información a veces de autores, de dónde están tomados, de elementos que donde además de encontrarlos puedo tener otra información de otros proyectos con esos datos, pero sigue siendo, digamos, en últimas el mismo CSV o Excel, pero pues tiene una información adicional. Y por último, es lo que nos permite tener unos links que, además de lo anterior, nos permite tener unos links que nos pueden abrir la cabeza hacia otros proyectos. Entonces, por ejemplo, si estoy aquí, como en el ejemplo que estamos colocando, este es un dato sobre pronóstico de temperatura, me dice, estos son los datos, miren, aquí hay estas personas que tienen que ver con esta base, este es un dato abierto, pero la temperatura también está linkeada para que yo pueda entrar a otros datasets que no los estaba buscando, pero que me van a permitir ampliar el tema de temperatura. Entonces, pero si ustedes ven la esencia, el de 3 estrellas es el que necesitamos. Ahora, si está en un Excel, también, pues, bienvenido. En últimas, lo que no queremos es tener elementos planos como un PDF que nos obligan a volver a digitalizar o a volver a utilizar herramientas que lo puedan convertir en datos modificables y transformables. Entonces, nosotros creo que teniendo un dato de 3 estrellas podemos convertirlo y llevarlo a ese nivel de 5 estrellas. Me va diciendo el tiempo, porfa, César, que yo me emociono en esto y luego me paso de Tenemos tiempo. ahorita 5 minutos para Bueno, reponerte los que usamos. vale, Sí. perfecto. Este tema de datos abiertos está dentro de ese concepto macro que es el gobierno abierto, que ustedes van a ver en las clases siguientes. Y es importante, lo coloco aquí porque dependiendo del experto en gobierno abierto o dependiendo de una visión de cada país, de cada organización y demás, los datos abiertos los colocan a un cierto nivel de importancia o en el marco de una cierta categoría de gobierno abierto. Entonces miramos, por ejemplo, el gráfico de la izquierda que nos dice gobierno abierto es transparencia, participación y datos abiertos. El datos abiertos lo colocan como una categoría al mismo nivel que transparencia y participación y no lo colocan como una parte de transparencia, que es otra forma como lo que ven ustedes de pronto al lado derecho o la gráfica más tradicional que es la que nos muestra la que inventó Obama de gobierno abierto, que es transparencia, participación y colaboración. Entonces, dentro de esa transparencia, participación y colaboración, mucha gente lo coloca en transparencia, porque dice uno, con los datos abiertos vamos a poder mirar los sueldos, las contrataciones y demás, pero recuerden que los datos no solo son de transparencia, los datos pueden ser el nivel educativo de las escuelas, los datos pueden ser los sitios turísticos más representativos de nuestra región. Bueno, entonces, no solo es transparencia. Por eso nos gusta, por lo menos en nuestro caso, todo lo que la experiencia que tuvimos es los datos, lo que permiten es la colaboración ciudadana. Uno no le puede ayudar al gobierno, que ese es un criterio también que lo tenemos, siempre lo vemos como enemigo, siempre es, bueno, le voy a poner este derecho de petición a ver si me cumple o no, pero nunca nos podemos, o sea, siempre estiramos la mano para pedir y no para aportar. Y entonces, cuando los gobiernos tienen esa empatía, cuando realmente son centrados en el ciudadano, cuando se generan procesos de gobierno abierto, los datos sirven mucho para poder colaborar con ellos, para poder generar proyectos desde un grupo de investigación, desde una ONG, desde ejercicios de la misma sociedad civil, desde proyectos, sobre todo impresionantes que yo he visto, educativos, que necesitan de esos datos de grupos de investigación para poder decir, miren, esto no les cuesta a ustedes nada, nos cuesta a nuestro grupo de investigación, pero denos los datos para poder colaborar. Entonces, particularmente me gusta mucho ver a los datos abiertos en ese componente de colaboración dentro del gobierno abierto. No quiere decir que esté en otro lado, que esté mal si está en transparencia. El todo es que en un gobierno abierto, pues los datos abiertos tienen que ser una parte importante.
De ahí sale mucho ese concepto de hackathon, es decir, si nos dan los datos, cómo generamos estas nuevas ideas, cómo generamos estos nuevos procesos. Entonces, esa palabra que une el hecho de la palabra hack, que también la vimos en clases pasadas, que es entrar a un sistema para mejorarlo, pero combinada con la palabra maratón, o sea, que es en un tiempo récord. Entonces, esos dos elementos sirven para que nos entreguen unos datos y podamos generar proyectos interesantes, como visualización de datos, como generación de ideas, como un ejercicio que van a tener ahora más adelante ustedes, de qué podemos hacer con esos datos que nos entregan y vamos a generar ciertas ideas. Y eso lo hacen en un hackathon, mucha gente con computadores, mucha gente con notas POSIT generando ideas a partir de los datos. Pero eso que están generando ahí estas personas les va a servir al gobierno, a la alcaldía, y se trabaja de la mano muchas veces para el desarrollo de la comunidad. Cualquier dato puede ser abierto, pues normalmente les digo, todo depende de la voluntad política. Los gobiernos, las empresas, activistas, instituciones pueden abrirlo, pero obviamente nosotros no nos va a entregar, pues, Amazon o Zara las ventas por día y cuál es su tienda con más ventas, porque nosotros la pedimos como ciudadanos, porque eso es el sector privado, es el que menos abre su información. Pero hay algunos que lo pueden hacer y es interesante. El Deportivo Pasto acá es una entidad privada, digamos, y nosotros logramos vincularlo porque el gobierno era su principal patrocinador, a que no se le entregaba dinero desde la gobernación para patrocinio del aguardiente, de hecho, que llevaba en su camiseta, si ellos no abrían los datos de salarios para sus futbolistas. Eso fue complejo porque casi nunca lo habían hecho, de hecho no lo volvieron a hacer cuando salimos del gobierno, pero en ese momento aceptaron ese tema. Entonces, las universidades, quien lo creyera, son muy cerradas en su información también. Acá, por lo menos, también hicimos ejercicios para poner declaraciones juradas de bienes del rector, por ejemplo, no lo quisieron hacer. Pero bueno, todo mundo lo podría hacer, ya depende de la voluntad política y obviamente la responsabilidad ya legal que tienen las entidades públicas de hacerlo. Cierro ya con esto, lo último, los portales. Normalmente los datos los conseguimos en sitios que se llaman portal de datos. Aquí rápidamente, para cerrar, voy a mostrar ejemplos. Por ejemplo, este en USA se llama, vamos a ponerlo, data.gov.co. Es el portal de datos, no me está entrando. Data.gov nomás. Aquí está el portal de datos y esto ustedes van a ver que existe en cada país, ya casi es un estándar, pero pues hay unos que son impresionantes como este donde uno encuentra pues en los tópicos todos los distintos elementos que uno puede tener de datos, pero el sistema es el mismo, o sea, uno entra, por ejemplo, a agricultura y comienza a mirar pues qué datos de agricultura exactamente tienen en Estados Unidos y que nos comienzan a mostrar aquí pues todos los datos que se pueda tener y obviamente acá están nuevamente las categorías de estos datos. Tenemos en Colombia es un líder en la región y el truco que tienen es que pueden hacer muchos concursos con las entidades públicas para que cuál es la alcaldía que más datos sube y les llevan a unos paseos gigantescos acá internamente en el Ministerio TIC, porque ellos tenían enfocado a mostrar la mayor número de cantidad de datos en este portal, que es el de datos de Colombia. Miren, aquí están las categorías, siempre es importante que ustedes se encuentren. Si entro a trabajo, empleo y pensión, entonces entro aquí y aquí ya me comienzan a aparecer todos los datos. Si entro a los datos concretos, pues me van a aparecer ya la información que estoy pidiendo y pues ya normalmente cuando son tablas y demás, pues obviamente de manera descargable todo, pues como deben ser los datos abiertos. Guatemala tiene su portal a nivel país, o sea, lo tiene, pero miren aquí, por ejemplo, si ustedes entran a temas de los datos que tienen, encontramos ciencia, desarrollo social, bueno, economía, educación, cultura, transporte, medio ambiente, salud, industria, transparencia, seguridad y tecnología. Si entro a transparencia, a ver qué datos tiene, me aparece escuela de automovilismo, tránsito autorizadas, elevación de categoría de municipio aprobados, iglesias espiritualistas, iglesias católicas.
Entonces uno dice, no, bueno, no me parece tanto, pero si entro a cultura, sucede que me encuentro los mismos. Ministerios evangélicos aprobados, iglesias independientes. O sea, si alguien se pone a mirar esto y si ingreso ya por este lado, Ministerio de Desarrollo tiene 4, pues encuentro, bueno, aquí ni siquiera me sale ninguno, a pesar de que me dice 4, no me sale ninguno. Voy entrando aquí y lo que me di cuenta es que no importa el tema donde uno esté, los datos son los mismos. O sea, entro a salud y encontraba lo de las iglesias, mira, fundaciones aprobadas, entidades extranjeras aprobadas, están los mismos datos repartidos, pero ninguno tiene que ver exactamente con el ejercicio de lo que están aquí clasificando. Fuera de eso, pues es muy poquito, o sea, no puedo entrar a salud de un país y encontrar 3 datos que no tienen además que ver eso. Elevaciones de categoría de municipios aprobados me sale en salud, por ejemplo. Entonces, lastimosamente el concepto está bien, el portal está funcionando bien en su lógica, sencillo y demás, pero está pues súper alejado de tener los datos actualizados y como debería ser, ¿no? Tranquilamente se puede hacer un noticia de cómo se está manejando de mal pues el tema a nivel país. A nivel, en cambio, ciudad, por lo que ustedes deben haber visto la semana pasada, por obligación, por la ley de información, los ayuntamientos tienen el tema de acceso a la información, pero esto no es un portal de datos. Miren que ustedes porque lo aprendieron y lo miraron como que, bueno, voy a acceso a información, a quién descargas, y además no está en la clasificación como normalmente se ve en un portal, sino que están acá, entonces listo, bueno, entro a manuales de procedimiento, pero manuales de procedimiento no es un dato abierto, me dice aquí están, porque esto es acceso a la información en general. Entonces, que me entreguen un manual o la misión y la visión, como muchas veces está, miren, misión, visión y objetivos, está bien, eso es información pública y está bien acceso a información, pero no es un portal de datos, no es el que me va a permitir si es Excel, algo que sí tenía el de Guatemala. El de Guatemala, así esté mal en la información, o sea, sea muy pobre, pues tiene el ejercicio de que esto sí es un dato abierto y mire, aquí me dice, ¿lo quieres en Excel, en PDF o en CSV? Si yo digo, lo quiero esta escuela de automovilismo en CSV, pues le voy a dar clic aquí, a ver si me descarga, aunque tampoco me está dejando descargar. Bueno, en Excel tampoco me está dejando descargar. Voy a entrar aquí. Aquí está, sí. Entonces, mira, me dice Escuela de Automovilismo en CSV, descargar, y aquí ya me está descargando el archivo de las escuelas de automovilismo. Entonces, también, y acá ya lo puedo ver. O sea, esto sí es un portal de datos. Que estén mal los datos es otra cosa. Acá no es un portal de datos, es un tema de acceso a la información, donde hay algunos datos, pero también hay documentos que son información pública, pero que no es un dato abierto. Listo, con eso cierro, César, para acogerme el tiempo. Muchas gracias. Gracias, Javier. Entonces vamos a pasar a ver la siguiente actividad que vamos a nuevamente a usar menti.com, que ya estamos todos familiarizados con esta plataforma. Y el código es el 78 14 64 95. Y ahorita les voy a comenzar a proyectar, pero todavía no vamos a comenzar a contestar, por favor. Y lo vamos a hacer nuevamente en grupos y nos va a estar tutelando Javier. Vamos a pasar en las salas también, Marcel y Julio y yo vamos a pasar, vamos a hacer, habemos más o menos 40 personas, entonces vamos a hacer 5 salas de 8. La idea que lo que queremos que discutan en las salas que vamos a hacer, no las vamos a hacer por municipio, sino que las vamos a hacer al azar, pero con lo que vimos ahorita que Javier nos explicó con el concepto de datos abiertos, es qué ideas podemos generar a partir de un dato abierto. Pero recuérdense, la idea también, el objetivo de hacerlo en salas es que ustedes puedan abrir sus micrófonos y platicar un poco y esperaríamos tener entonces, si tenemos 5 salas y 5 por 8, 40 más o menos, entonces cada sala tendría que tener 8 y tener más o menos 5. Ahorita nosotros lo hemos configurado que pueden poner hasta 3 ideas por sala. Creo de que
Eso sería la idea. Lo vamos a hacer, ahorita son las y 20, vamos a comenzar a las y 20, entonces eso significa que estaríamos haciéndolo, lo vamos a tratar de hacer lo más rápido posible, que sería, ya Marcel también nos compartió en el grupo de WhatsApp el código de Menti. Pensemos hacerlo, si les parece, a las y media. Les vamos preguntando a las y media cómo vamos para pasar a la plenaria y así ponernos al día un poquito con los tiempos. Entonces, vamos a hacer ahorita la creación asignada de grupos. Por favor, si alguien tiene algún problema, nos dejan saber. Entonces, cuando los pongan ya cuando contesten en mente, por favor que ya ustedes hayan discutido. Y les vamos a volver a enviar el código de Menti por si no lo tienen a mano ya cuando estén en las salas. Entonces ahorita vamos a hacer las 5 salas y lo vamos a asignar automáticamente. Aquí van a ir saliendo, entonces les va a sacar un mensajito, por favor traten de localizar el mensaje y van entrando por favor a la sala que les corresponde. Cada sala tiene que quedar más o menos 8 personas. Cierro con esto. En Feeling, acá, cuando usted vuelva a hacer el ejercicio de ingresar a la página, en nuestra página, en el tema de descargas, hay una herramienta, una de las que ya les hablé, que es el curso de datos, introducción a los datos abiertos, pero tenemos también esto que le llamamos Gana Opinión. Y Gana Opinión fue plantillas diseñadas para imprimir, para que si hay un evento, si ustedes tienen algo con sus estudiantes, si son docentes, si quieren, si trabajan en una función pública y dicen, bueno, voy a preguntar aquí, por ejemplo, si les gustaría venir de corbata o de sport en su ropa a trabajar. Hago aquí la pregunta y voy colocando la opción, sí o no, o hombre, mujer, bueno, lo que signifique, lo que quiera trabajar, y se va haciendo, perdón, ¿dónde está? Aquí. Y se va haciendo ese ejercicio. Aquí ven otras distintas opciones. Este es para 4 tipos de respuestas. Este es para otra opción de 3 respuestas. Entonces, está pensado para que las personas puedan hacer la pregunta que quieran, pongan los elementos que quieran visualizar, o sea, si lo van a hacer con pegatines, con, con notas adhesivas y demás. Pero lo interesante de esto es que al terminar la jornada, en cuestión de 15 minutos, en cuestión de 10 minutos, pues de una vez tenemos ya la información del testeo de la opinión de cierto lugar donde estemos. Entonces nos ha sido muy interesante cuando se organiza eventos, cuando se tiene algo concreto con los alumnos, cuando en funcionarios de la alcaldía hacen cierto evento con sus jefes y demás, colocamos dependiendo de la temática, por ejemplo, este es para medir más sentimientos, este es para medir más un tipo de presupuesto o de organización. Miren, este tiene que ver más con temas de género para que la persona se escoja cada uno de esto. Entonces, eso está descargable, pero también clasifica en forma análoga, porque ya los diseños están, simplemente lo colocamos y la gente simplemente va a tener que visualizar la información de acuerdo a lo que vaya escribiendo o pintando o rayando o poniendo notas posibles, poniendo pegatinas para dar esa información. Entonces, miren de interesante que es, y todas las ideas que se vienen a decir, bueno, ese dato que tenemos, eso que pedimos nosotros con nuestro derecho de petición,
no sé manejar este programa o no quiero hacerlo a través de gráficas tradicionales, lo voy a hacer con los juguetes de mi hijo, lo voy a hacer de esta manera y lo voy a visualizar en este mundo de las redes sociales y demás, mostrando esas características tan fuertes que puede tener una visualización análoga. Les invito a que investiguen un poco sobre esto y van a encontrar ejemplos maravillosos de visualización análoga, y también les invito a que cuando quieran descarguen esto que está aquí y puedan en sus distintos proyectos y demás testear la opinión pública, testear estos sentimientos, testear el día a día, hacer rompehielos y muchas cosas cuando la gente está preguntando, pero al mismo tiempo estamos visualizando los datos de tiempo real. Estamos haciendo esos 3 pasos que dije que teníamos que tener tener una visualización. Estos 3 pasos que están acá, estos 3 pasos, los sintetizo en un solo momento. El tener los datos me los están dando en ese momento, estoy sintetizándolos en la gráfica, pero además de eso, de una vez me queda la visualización para decir qué opinión hacia qué lado está más o menos. Entonces, con eso termino esta parte, pues y luego ya explicaré con un ejemplo la tarea que tendríamos que hacer. ¿Listo, César? Muchas gracias, Javier. De repente, ahorita que vamos a compartir pantalla para la siguiente actividad, que nuevamente vamos a usar Menti, ahí se los copiaba, pues tal vez nos cuentas un poco, Javier, qué es lo que vamos a hacer. Nuevamente lo vamos a hacer en grupos. Entonces, antes de dividirlo en grupos, tal vez, Javier, nos puedes contar Vale. qué es lo que esperaríamos que se hagan los diferentes grupos. Vale. Todos estamos viviendo en este momento la coyuntura de la pandemia. No sé cómo esté en Guatemala. Acá los colegios públicos no han regresado a clases. Me imagino que ya están en la misma situación. Hay algunos colegios privados que han regresado. Entonces, la idea sería, bueno, necesitamos aportar ideas para que podamos planificar ese regreso a clases. ¿Qué datos les parecería a ustedes interesantes solicitar? ¿Qué datos es los que nos gustaría tener a mano para decir planificamos este regreso a clases? Entonces, por ejemplo, solo voy a poner un ejemplo. El dato, a mí me gustaría comparar 2 datos, es decir, número de contagios por municipio y número de escuelas públicas por municipio. Con esas dos podría ser una comparación donde diciendo, miren, aquí está mucho más los contagios, por lo tanto ese regreso a clases no debería ser en su municipio, sino en estos que tienen menos contagios. Entonces ya doy una idea en esta planificación de regreso, pero necesitaría esos 2 datos. Necesitaría saber cuántos contagiados por municipio y número de colegios por municipio para hacer esa correlación de planificación de regreso. Entonces, la idea es que nos reunamos y miremos también qué otros datos podríamos tener y para plantear una planificación de un regreso a clases. Muy bien, muchas gracias. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en los grupos. Vamos a abrir nuevamente las salas. Otra vez las vamos a hacer de forma aleatoria para que ustedes puedan hablar. Vamos a disponer un poquito más. Ahorita vamos a dejar 15 minutos para que ustedes tengan esa conversación y nuevamente que sea una entrada por grupo. Tal vez el primer paso sería designar a alguien que sea la persona que vaya a escribir. Entran a menti.com, el código 67282967 y con ese hacen, como les repito, sería de preferencia uno por grupo para que nos dé tiempo también de que los comentemos. Entonces, eso al regresar a esta plenaria, los comentaríamos con Javier y luego ya Javier nos va a explicar una tarea muy bonita que hay para la siguiente semana. Entonces vamos a hacer la parte de los grupos. Vamos a abrir ahorita todas las sesiones. Entonces les pedimos que por favor cuando les saque la notificación de irse a la sala, que aparece a veces en pequeñita ahí, ustedes le den aceptar al agregarse a las salas para que se vayan a las diferentes salas. Vamos a hacer nuevamente cinco salas y veamos qué tal nos va. Ahorita vamos a abrir las salas y eso nos da un tiempecito. Nosotros les mandamos, siempre estén pendientes del chat, ahí les vamos a mandar cuando ya falte un poco menos de un minuto para regresar al plenario, pero vamos a considerar ahorita más o menos unos 15 minutos para que tengan ese diálogo y se pueda llenar la pantalla en mente.
Tenemos ahorita todavía 12 personas sin que no han logrado entrar. Lesbia Pop, Pedro Cruz, Angélica, Débora Encarnación, Fidel, Edinza, Jesús García, Elíazar de San Juan Cotzal, Olga Umul, Mabelin Santizo, Eva y Francisco Chabajay. Sí, por favor, pueden, si tienen algún problema, nos dejan saber por el chat y si no, los vamos a ir asignando también. Si tienen algún inconveniente, nos cuentan, por favor. Hola César, no sé si me pueden mandar otra vez. No pude ingresar, no vi. ¿Cuál es su nombre? Débora, Débora, ya ahorita está ahí. muy bien, ahorita te voy a asignar a la sala 2. Ahí está, gracias. Bueno, Estoy en las mismas. ¿quién habla? Soy Olga. Olga Umul. Va. En la sala 3, Olga. Igual mi persona no logré accesar. ¿Cuál es su nombre? Jesús García, por favor. Muy bien, sería sala 5. ¿Alguien más? Accesar. Igual no logro ingresar. ¿Quién habla? Elíazar. Elíazar a la sala 2. Sala 3. ¿Alguien más? Edilzar Girón no ingreso. ¿Cuál es su nombre? Edilzar Girón. No me aparece, a ver, aquí en el listado. Edilzar, bueno, ahí estoy ahorita registrado como Edilzar Robelio Girón, pero no sé si esté por ahí. A ver, lo vamos a buscar porque no me aparece. Usted mencionó mi nombre hace Sí. Ahorita lo vamos a asignar. Así es. No logro entrar. ¿Alguien más no se ha podido asignar? Edizar todavía no me aparece aquí. Fidel no ha logrado accesar. Ahorita lo vamos a... Sofía no lo ha logrado accesar. Raúl Castro. Ray Padro. Pedro Cruz. Maribel Santizo. Gianina. Francisco Chabajay. Angelina y Angélica. Sofía El Valle no ha logrado entrar. Ahorita le vamos a asignar.
Y Eva. Ujú.
Javier, yo digo que ahorita a las 25 regresamos todos. Estaba buena la charla del grupo. Nos quitaron la inspiración. Sí. En aras del tiempo. Sí, sí, no, tranquilo, está bien. Bueno, si quiere, entonces miramos, César. Sí, voy a silenciar ahorita a todos y solo activo tu micrófono. César, digo, ¿solo están las que están ahí? ¿O? Ahí está. Y ahorita vemos 39, pero ya en las salas ya no hay nadie más. No, digo, de escritos, las ideas. No, ahorita te voy. No, aquí hay más. Y voy a tratar, voy a ver si, bueno, si quieres las vamos recorriendo. Solo me dices tú con cuál comienzas y... Vale, sí. Pues antes de comenzar a hacer un comentario, no, simplemente general, y es que ustedes notaron en este ejercicio, pues a mí me gustó mucho, me gusta mucho porque nos hace entender de que a veces nos preocupamos mucho por tener la información, lo que les he dicho antes, pero que se necesita esa creatividad, se necesita ese ejercicio de pensamiento pues más lateral para decir, si yo tengo una información, así me la den, ¿qué se me puede ocurrir? O cuál es la información que necesito para mitigar ciertas cosas, para mitigar temas de extrema pobreza, para mitigar temas de salud, para mitigar, en este caso, pues, o para planificar una estrategia para regresar a clases los chicos y chicas en Guatemala. ¿Qué datos necesito? Y ahí ya comienza a notar uno pues lo interesante de que el mundo también creativo que nos lleva este tema. Entonces vamos a mirar, no sé, subimos, o sea, primero esta de cuántos contagiados hay, dónde y en qué lugares, si es una información que pues diariamente se está dando en todo el mundo, pues si cada país lo tiene a veces con más credibilidad o no. Acá en todos pasa lo mismo, no se preocupa en ese sentido de que uno a veces cree por qué los fines de semana hay menos contagiados, es porque se van a trabajar o toman menos muestras,
No se sabe si las muestras realmente representan todo lo que dicen. Eso nos pasa en toda Latinoamérica, por lo menos. Esa es la gran diferencia con los países de primer mundo. Pero este es un dato necesario, estamos de acuerdo. Número de estudiantes por cada aula. Este fue, dice, cuántos maestros atienden a cada escuela y estado de salud de cada maestro. Es tres datos súper importantes, y aquí para un rato para algo que me llamó mucho la atención. No lo he visto o no lo conozco, de pronto se dé en mi país, pero no conozco el que existan aulas múltiples, que parece que es muy común o se da mucho en zona rural de Guatemala, por lo que escuchaba a las compañeras. Es decir, que aulas donde no solo está un solo profesor, pero con distintos clases de alumnos, digamos, para distintas materias, o sea, no solo está atendiendo a un grupo de alumnos, sino tres a veces al tiempo, tres grupos, y que además de eso, pues hasta tiene otros cargos administrativos. Entonces, no solo por el tema pedagógico, sino que en este tema de pandemia, pues si no se puede regresar cuando solo están con uno. Tengo a mi hijo estudiando en este momento, son 21 los estudiantes en la universidad, por ejemplo, y los dividieron en grupos de 6. Él solo recibe clases con 6, lo que implica esos costos para la universidad, pero lo hacen así, se imaginan estando con grupos de 30 personas, pero en un aula múltiple, es complicado. Entonces ese sería un dato importantísimo. ¿Cuántos colegios o escuelas de Guatemala tienen ese sistema de aulas múltiples y cuántos docentes pertenecen a eso? Miremos lo contagiado ya estaba. Datos, dice acá, datos del estudiante, el grado que cursa, la dirección residencial, nombre y número de su teléfono. Pues estos datos también son importantes, aunque volvemos ahí, ¿no? Hay que tener cuidado con los datos personales. O sea, ustedes saben que un número de teléfono, o sea, que mi número de teléfono yo personalmente lo entregué a alguien, está bien, o a alguna organización o a alguna página web donde me lo están pidiendo porque yo lo quiero hacer. Pero que yo sin saber mi número de teléfono esté por ahí en una base de datos para planificar algo, pues obviamente eso se presta para demandas y para problemas ya jurídicos. Entonces hay que mirar si el estudiante va a dar ese teléfono, ¿no? Pero es importante porque si pasa algo, si se tiene que llevar al tema, a sistemas de salud y demás, es importante tener los mismos conexión con los padres, tener esa información lista para poder planificar. Dice, a ver, acá me parece que dice datos y gráficas del ministerio. Bueno, sí, esa pues es muy parecida a la primera. Datos y gráficas del Ministerio de Salud Pública en desacuerdo a los tableros que proporcionan, dice. Datos que presenta el Ministerio de Educación para continuar con las clases, pronunciar ejercicio, la Fundación Tutorial para Alternación y Fortalece. Bueno, aquí no sé si lo que entiendo es que muchos de los datos que nos da el Ministerio se contradicen con la realidad. Y ellos pues utilizan nuevamente las estrategias para ver que se pueda volver a clases. En este momento en Colombia estamos en la misma situación. Los maestros, la organización sindical que tiene a los maestros no quieren regresar. Ellos dicen que no está preparada la infraestructura del país para regresar a clases. La infraestructura de las escuelas y todo lo demás. Que sería pues un gravísimo cuando estamos empezando el tercer pico de esta pandemia de regresar a clases. Sin embargo, el Congreso de la República está tildando a los maestros de vagos, de que no quieren trabajar, de que se acostumbraron a estar desde la casa. Pero ellos, los del Congreso, sí no van. Ellos no han regresado a sesionar de manera presencial. Entonces ahí va todas las contradicciones, ¿no? Y ahí vienen todos los argumentos diciendo, no, las escuelas en Colombia tienen este nivel de calidad en su infraestructura. Entonces los maestros dicen, no, eso es mentira, y suben fotos diciendo, miren cómo están cayéndose las escuelas, y ustedes diciendo, o sea, contrarrestar esas informaciones es fundamental, ¿no? Para saber con datos reales. Pues no sé, cantidad de maestros con historial de COVID, dice aquí al lado, pues es buenísimo, acá en el grupo número 5, al lado derecho, acá, al lado derecho. Bueno, tal vez aquí no importa, dejemos si quieren ese, pero ese, es importante saber ese historial, ¿no? O sea, si van a ser tantos maestros y de estos, los maestros, digamos que sean el 80% ya le dio COVID en el dato que tengamos, y de esos, pues obviamente quiere decir que hay menos posibilidad que les vuelva a dar. Eso no quiere decir que no les va o que no exista la posibilidad de que gente contagiada se vuelva a dar, pues esto ya en el mundo está pasando mucho, pero pues es menos posible. Por lo tanto, en donde hay docentes que ya tuvieron COVID en algún momento, pues es una ventaja de
de que va a poder regresarse a clases más fácilmente. Entonces, no sé, cerramos con una última. César. Más abajo. Esta, por ejemplo, decía, esta de tamaños de aulas por salón, viene muy, muy de acuerdo a lo que había dicho, pero miren, aquí va en esencia el ejercicio. El ejercicio nos pide exactamente el tamaño de las aulas por colegio. Entonces, y ese dato existe, no existe, toca crearlo, pero para poder regresar a clase, ese dato de un promedio de metro cuadrado por alumno en la educación, pues en aulas en Guatemala, es fundamental, es de lo más fundamental. Sabemos que por ley deben estar a 2 metros por lo menos de distancia, pónganle 1,5 o 1 metro de distancia. Si sabemos que las aulas no permiten, sino que están niños pegados en las mismas pupitres o que está, como dicen, las aulas múltiples, pues es imposible, pero eso sí sería muy bueno tenerlo en un dato, qué porcentaje, cuántas de estas escuelas son, eso equivale a qué porcentaje de niños que se quedarían sin poder volver a clases, porque en una pandemia, sea el país que sea, donde no exista esa posibilidad de que por lo menos haya una pequeña distancia, así sea cambiando los horarios, duplicando trabajo de docente, contratando más docentes para duplicar el tema, bueno, sería imposible, pues sería realmente llevarlos a los niños con estas nuevas cepas y demás a un tema muy peligroso, ¿no? Entonces ya, bueno, listo. Entonces yo creo que se entendió el ejercicio, realmente lo disfruté, porque además uno con este ejercicio simplemente de ver estos datos que se necesita, entiende las dificultades de un sistema educativo como el de nuestros países, que si bien dice, uno entiende que Guatemala es muy grave, pero créanme que en estos países como Colombia, Argentina y demás, que parece que tuvieran un poco más de soluciones en ese tema, también vivimos las mismas problemáticas, ¿no? Gracias, Javier. Entonces, por ahí recuérdense que para que lo podamos ver como vamos a seguir haciendo estas dinámicas en las sesiones que nos faltan, tal vez en algún momento el primer paso en los salones sea nombrar a alguien que se encargue de que esté, de pasarlo esto a Menti para que no tengan algún problema que no sale aquí en la pantalla o que se escribe a veces en las carreras. Básicamente, esto es como que nombraran a un vocero para que lo represente cuando está uno en salones físicos. Entonces, nuevamente nosotros cuando terminamos de proyectar se las mandamos. También algunos han preguntado por la presentación. También cuando Javier termina su exposición, nos la comparte, se las mandamos al grupo WhatsApp. Les vamos a pedir estar atentos también a sus correos electrónicos porque no siempre nos han estado abriendo algunos. No hemos mandado ahorita información, pero sí nos va a quedar todos los materiales, está quedando, ya hicimos una revisión con Marceli y todo el material está quedando en una herramienta que se llama Google Classroom, que hasta ahorita lo que nos va a servir es para guardar todos los archivos. Entonces, tanto las presentaciones como los ejercicios que hemos hecho en Menti en todas las sesiones y los accesos a las tareas y a los tableros que estamos usando les van a quedar ahí. Entonces, les pedimos que esta semana estén atentos, por favor, a sus correos electrónicos para que puedan ustedes accesar. Esta herramienta de Google Classroom es bastante sencilla de entender y lo que hace es simular como una clase por cada una de las sesiones que han habido. Por ahí Olga Omul estaba preguntando de que no está incluida en el grupo de WhatsApp. Entonces le vamos a copiar en breve para si hay alguien que todavía no esté. Realmente el grupo de WhatsApp es el principal medio con el que ahorita hemos estado comunicándonos con ustedes. Entonces si alguien no está incluido, también que nos lo deje saber ahorita en el chat para mandarles el vínculo de invitación. Pues nuevamente regresamos el micrófono a Javier, que nos va a contar un poco sobre la tarea para esta semana, Javier. Vale, César. Voy a compartir aquí la pantalla.
Bien, nosotros hemos venido trabajando las anteriores tareas, que de hecho estoy viéndolas, está muy interesante los de los labs de innovación, toda la gente pues como felicitándolos por, por el ejercicio que, que, que hicieron. Aquí tenemos nuestro tablero y la idea que le había dicho César es que sigamos trabajando en el mismo para el ejercicio que vamos a hacer. Básicamente, yo quiero que ustedes escojan un tema de que sea como de denuncia social, como el que estamos viendo, por ejemplo, el de las escuelas o el tema de las aulas múltiples, pero también podría ser un tema de discriminación racial, también podría ser un tema de algo que tenga que ver con el tema ambiental. Ustedes miren el tema que quieran, no importa cuál, pero simplemente el ejercicio es que quiero que sea de una crítica o de una visualización de ese problema. Eh, y más que en el ejercicio total de transparencia o de decir quiero esta contratación y demás, no. Miremos tala de árboles, miremos el tema de los niños, miremos qué tema hay con la población indígena, miremos un ejercicio de infraestructura que esté mal en algún tema, miremos qué ha pasado con el tema de pandemia. Y cualquiera de esos datos que ustedes puedan tener, ojalá así sea en un periódico, no necesariamente tiene que ser una dataset y demás, sino que encuentren porcentajes leyendo un artículo, algo que ya se haya tenido famoso, de pronto de un historial de algún tema. Ustedes escogen, son libres de hacer eso y lo que vamos a hacer es mostrarlo de manera análoga, o sea, hacer la visualización análoga. Voy a hacerlo aquí, el ejercicio que hoy he trabajado. Básicamente vuelvo a poner aquí un Padlet y recuerden que hoy hice el tema de colados en la vacunación acá en el país, con base en un dato que sacó toda la prensa hoy de Colombia. Salía por la radio, salía por allá, porque fue un informe que hizo la Contraloría, o sea, el mismo gobierno, la Contraloría del país sacó diciendo 1.241 colados y de esos 1.241 así están repartidos departamento por departamento. Somos 32 departamentos acá. A mí me interesó porque Nariño está de octavo, o sea, está bien arriba. Hay 46 personas que se han saltado a la vacunación, pero entonces aquí pondría yo colados, el título, colados, plan de vacunación. Pues estoy simplemente haciendo el título, digo el ejemplo. Ahora lo borro. Aquí pongo en la descripción de lo que voy a mostrar, perdón, aquí, colados por departamento en Colombia. Listo. Y subo mi visualización. Entonces, ¿qué es la recomendación? La visualización la pueden hacer con juguetes, como decía, con la ropa, con los muebles, con ejercicios, si están haciendo algo sobre medio ambiente, pues si están en un parque, chévere hacerlo donde los árboles permitan visualizar la información. Yo, ¿cómo hice esto? Yo les voy a mostrar aquí. Primero, voy a dejar de compartir pantalla para que me miren. Aquí tenía esta zampoña que se llama, que es un instrumento andino. No sé si lo conocen allá o lo tocan, que es hecho es hecho aquí con este hechizo, digamos, normalmente se hace en madera, con bambú y demás, pero este es hecho con PVC, como un ejercicio escolar, pero a mí me parece interesante para mostrar por departamento quiénes están más colados. Entonces he puesto ya con unas notas post-it normales de las que venden las librerías, el departamento y el número de colados, y pues queda como una barra, como un ejercicio de barras, donde pues el valle, que es el que más tiene, que es la más alta, pues y en este caso acá Boyacá es la más baja. Entonces he hecho esta información con un elemento análogo, no he tenido que utilizar nada más, sino cosas que tengo en este caso en mi casa. A esto le he tomado ya la foto, vuelvo a compartir pantalla, le tomo una foto a lo que hago de manera análoga y ya la subo
la subo a mi Padlet, ¿no? Entonces aquí está, no sé si descargas, aquí debe estar mi foto. Aquí está la foto, miren, ya tomada. Esta foto de lo que les acabo de mostrar, la voy a capturar para que no me quede tan grande. Y pues ya la arrastro al ejercicio del Padlet que estoy haciendo, ¿no? Desde que se me cargue aquí mi fotico. No me aparece. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. A ver si es esta. No. No la encuentro. Bueno, la foto que acabo de capturar no me ha quedado aquí. Aquí está. Bueno, entonces esta la arrastro ya, como ustedes saben, aquí a mi ahí está. Entonces ya me queda, pues me queda oye, eso que la subí mal. Aquí voy a subirla mejor. Aquí está. Escoger el archivo, que es este. Miren, ya ahí está. Y aquí lo voy a borrar. Ok, entonces me queda mi visualización análoga, el nombre de lo que estoy mostrando, si quiero una descripción, o sea, si digo aulas múltiples en Guatemala, luego pongo número de colegios o escuelas en Guatemala por municipio que tienen aulas múltiples, y luego aquí pongo cómo lo quiero visualizar, pero con elementos análogos. Les repito, hay elementos en la ciudad, hay elementos que tenemos en nuestra casa, en nuestra cocina, en el cuarto de nuestros hijos, en nuestro closet con la ropa, en los juguetes viejos. Puedo, bueno, hacer cantidad de cosas, pero no estoy utilizando nada digital, sino mostrándolo de manera análoga. Esa sería la tarea. Entonces la repito, primero buscar un tema que ustedes quieran de denuncia social, sobre todo sería muy interesante, y hacen aquí el Padlet, pues colocando su título, una descripción y la foto que suban de su creación de manera análoga. Entonces estaremos pendientes de esto que me emociona. Voy a dejar aquí por lo pronto de referencia para que no se olviden. Luego ya lo borro que no tiene nada que ver con el ejercicio, ¿no? Eso es, César. No sé si hay alguna pregunta. Sí, justamente abramos el espacio. Ahorita ya pasamos a la parte donde si hay alguna duda sobre la tarea. Y les puse en el chat el Padlet nuevamente. Vamos a volver a usar el que ha usado Javier. Ya saben, como Javier es bastante creativo, pues decidió usar el mismo. Contándote, Javier, que la herramienta la hemos usado nosotros, hemos abierto. Qué bueno. Padlets, entonces, pero este es el de las clases contigo. Entonces, si hay alguna duda, ahorita vamos a abrir el micrófono en cuanto a los temas o a la tarea. Nosotros, de todas maneras, igual que en las otras ocasiones, les vamos a compartir en el grupo de WhatsApp estos vínculos. Entonces, si hay alguna duda, este es el momento. Tenemos un tiempecito para poder conversar eso. Si hay algo que quisieran comentar o que quisieran ver. Pablo Palomo levantó la mano. Adelante, Pablo. Puedes activar tu micrófono y nos dices. Vamos a ver, tal vez necesita, de repente, si no te deja activar tu micrófono, te lo activamos nosotros aquí. ¿Qué tal? Muy buenas noches. No me dejaba activar mi micrófono. Perfecto. Es con respecto a lo de la tarea. Entonces, elegimos cualquier material, ¿verdad? Que tengamos aquí en la casa, o ya sea que lo compremos o como sea. Y entonces tenemos que hacer una representación de algo que nosotros habíamos investigado como en formato de datos, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, Okay. acabas de decir, básicamente digo, hay dos formas. Muchas veces si uno baja un dataset de, por ejemplo, la contratación de un municipio y nos entregan esas tablas de Excel, pues va a ser un poquito más complicado visualizarlo de manera análoga, pero de pronto ya los datos están en la prensa. Por ejemplo, esto que les acabo de decir de hoy, el ejercicio que hice hoy, fue hoy salió en la prensa todo el tema de los colados por un informe que dio. No lo descargué en Excel ni nada, sino que lo miré.
luego lo volví a tipear para el ejercicio que les mostré ya en clase del gráfico en Tableau, pero con eso, simplemente leyendo la prensa, podría haber hecho lo que está ahí, que lo hice con algo pues que me pareció interesante porque tiene como el ejercicio de barras. Entonces cuando uno dice que hay que hacer la representación, es que obviamente hace la representación donde, no sé si aquí les mostraba yo, voy a volver aquí al ejercicio esta parte. Miren, recuerden esta diapositiva donde hay muchos ejemplos, igual como digo, esto ahora los paso, aquí hay muchos ejemplos de manera análoga, o aquí, por ejemplo, miren cómo en esta camisa se representa pues cada una de estas gráficas, pues la distinta información que se tiene, o unos panes que están más quemados y otros más crudos, digámoslo así, representan cierto ejercicio también. Entonces, el jugar con esto de manera análoga, esta es la parte más clave, o sea que está muy claro que dice 3 de cada 10 personas hacen justicia por mano propia en Colombia, y entonces ahí está la visualización, pues con unos palitos simplemente. Acá nos está colocando esto sobre la manera análoga, también hombres, mujeres que tienen que ver con un tema ambiental. Aquí se dibuja algo sobre la tierra y se hace ese ejercicio. Acá sobre el árbol se dibuja también y se pone con elementos que uno tiene en la casa, pero como estamos hablando sobre el manejo de basuras, pues cuadra precisamente donde se está haciendo todo el ejercicio, en este caso ambiental. Entonces, como lo quieran hacer, acá está en temas de las bancas, donde están hombres y mujeres, miren, y representado con esta rayuela la visualización, ¿no?, que se quiera hacer. Si me permites, Javier, tal vez para los que aún tengan un poco de duda, es un ejercicio bastante bonito y puede llegar a ser bastante simple o lo complejo que ustedes quieran. Por ejemplo, tengo aquí esta mascarilla, podría representarse una gráfica de pie, por ejemplo. Lo importante también es que el dato sea un dato, ¿verdad? Claro. Un por ciento de algo, y aquí le podría dibujar, voy a hacerlo rápidamente. Pues lo importante también es que represente algún dato, pero pensemos que podría ser un 15%, y entonces ustedes tener como lo que Javier nos explicaba, no sé si lo logran ver ahí. Vamos a poner un poco más de luz para que lo vean. Podría ser algo así. Exactamente. Entonces, por ese ejemplo ahí, ¿cuál sería el tema creativo? Es decir, sería para decir algo que tenga que ver con el uso de la mascarilla. Por ejemplo, uso de la mascarilla, hombres 30%, mujeres está, pero pues está en una mascarilla, entonces cuadra con lo que está mostrándonos César como ejemplo. También podría ser en el mismo ejemplo, teniendo una mascarilla, cortarla por la mitad, si fuera 50 y 50, y mostrar la mitad de una mascarilla y la otra mitad, o sea, dañarla y cortarlas y mostrar ya no escritas sobre la mascarilla, sino dividir la mascarilla en los pedacitos que nos van a representar el uso de la mascarilla por sexo, por municipio y demás. Entonces, ese es un ejemplo claro el que ha hecho César. Entonces, miren que hay dos elementos. Uno, hay dibujos sobre la mascarilla, pero también hubiera podido cortar la mascarilla y mostrarlo. Pero no está utilizando ningún software, ni ha ido a Excel, ni nada, sino que lo está haciendo de manera análoga. Entonces, sí, así como dice César, hay mucho a la creatividad y puede llegar a ser muy complejo, pero así como muy simple, pero realmente creo que se van a divertir haciendo el ejercicio. Sí, así es. Yo quería hacerles ese ejemplo porque fue algo que, eso no lo habíamos pactado, pero uno lo puede hacer con materiales que tengan. Cuando escuché también que alguien decía, tenemos que ir a comprar, no necesariamente, mejor podría ser en este caso, estaba por desechar esta cabal que estuve usando, y después con cosas que uno tenga en la casa puede representarlo bastante bien. Lo importante es que uno sepa de dónde viene el dato también, ¿verdad? Y que sea algo lo más certero posible, y pues tomarle la foto para compartir con los demás. La invitación a que lo hagan también durante el fin de semana, no lo dejen. Hoy recibimos, con Marcelo ha estado llamando para ver si hay algunos problemas y para reactivar también después del descanso de Semana Santa, y notábamos que todas las tareas aparecieron este miércoles. Entonces, esto para poderlo hacer creativo, porque fíjense que no van a poder hacer nada creativo si no tienen los datos primero, ¿verdad? Entonces, tal vez primero sacar los datos antes del fin de semana, y de ahí pensar creativamente alguna idea para tomarle la foto y subirlo al tablero. Esto sería todo por hoy. Ahorita tenemos los últimos minutos. Ya Marceli nos compartió el enlace para el post. Ustedes ya saben que a mí me gusta
proyectarlo. Lo voy a proyectar ahorita para ir viendo quiénes lo van llenando. Por favor, si lo pueden ir llenando y al llenar, pues ya se finaliza. Una cosita, qué pena, un solo última intervención. Pues primero agradecerles porque yo ya termino mis clases con el diplomado, les he disfrutado muchísimo, agradecerles pues no solo a César, a Julio y a todo su equipo, sino pues también a ustedes, de los cuales como siempre es más lo que uno aprende que lo que pueda compartir y siempre estaré pendiente de lo que necesiten estar a su servicio con toda la gente tan maravillosa que está tomando este diplomado. Entonces les agradezco mucho y ojalá en esta oportunidad nos podamos volver a encontrar en ese bello país que es Guatemala, ¿no? Sí, Javier, ese era exactamente mi siguiente punto después de comenzar a proyectar el post, contarles de que esta es la última sesión en la que estás con nosotros, agradecerte la disponibilidad, todo el material que nos hace también puesto, que les hemos puesto en el grupo de WhatsApp, en los chats, y que hay gratuito desde los esquemas para el príncipe, que vieron que se puede usar no solo en temas en temas que tengan que ver con la auditoría social, rendición de cuentas, lo que estamos hablando en este diplomado mucho, sino que se puede usar casi que para cualquier actividad, la adaptación de design thinking, algunos que han tenido interés, es un tema que aquí en Guatemala ahorita está muy de moda en los temas sociales, pues con la metodología feeling. Entonces les compartimos en el chat también este curso de datos abiertos que está, si a alguien le interesa profundizar más, hay poca disponibilidad en Guatemala de ese tipo de cursos. Entonces pues agradecerte, Javier, tu generosidad y decirte que aquí te esperamos pues vamos a seguir saliendo de este impasse que estamos en todo el mundo y esperamos que puedas llegar a visitar son todos los municipios que participan, son áreas muy bonitas de Guatemala, allá en Alta Verapaz, en Sololá, en Quichet, pues estoy seguro que los compañeros del curso estarán muy contentos de recibirte cuando ya se pueda hacer físicamente en un futuro, esperamos. Vale, muchas gracias a todas y todos. Entonces voy a compartir cómo vamos, ya vi que iban como 26 respuestas. Recuérdense que esto es la única forma que a nosotros nos queda para poder validar la participación. Entonces, creo que habían tenido alguna demora nuestros amigos de San Pedro de la Laguna que se comunicaron a decirnos, aquí está más o menos la asistencia, 2 todavía que han llenado ahorita. Esta es la del cuestionario final. Entonces, el de hoy pues lleva unos minutitos más porque hay 2 preguntas abiertas. Después en la siguiente sesión les comentamos. Y la siguiente sesión la volvemos a abrir. Esperamos ahora sí con la ruleta para que podamos ver sus creaciones con estas visualizaciones que Javier nos comentó y esperamos ver ahí sus diferentes expresiones artísticas. Entonces ahorita tenemos 26 personas y tenemos 37 conectadas, entonces por ahí hay más o menos unas 8, quitando los que estamos de parte de Red Ciudadana y a Javier, de repente habrían unos 8, 7. Igual los que estén viendo el video por diferido, siempre les recomendamos que nos pidan por favor estos formularios. Nosotros hacemos, el formulario graba la fecha y hora en la que ustedes lo ven y lo llenan, perdón, y entonces eso nos permite también a nosotros separar que lo vio en diferido. Obviamente preferimos que sea en vivo que en diferido, pero entendemos que a veces hay algunos temas de conexión. Entonces, ahorita con 26 respuestas al formulario, creo que ahí vamos. Si alguien tiene algún problema en llenarlo, nos deja saber. O si alguien quiere comentar algo, tenemos ahí en el chat, Javier, podrás ver los agradecimientos que te hacen. Eso, muchas gracias. Amigos y amigas de varios lados. Entonces, creo que con eso estamos por el día de hoy. Si no hay algo más, por favor, como les digo, estén atentos a sus correos. Y por ahí Marceli ha estado llamando, ya vimos que Matías comentaba la llamada, es algo que estamos tratando de hacer. Normalmente no lo hacemos en los cursos virtuales, pero sí también entendemos que de repente el descanso de Semana Santa se lo deja a uno un poco cambiar la agenda. Entonces,
Por ahí Ana Araceli tiene curiosidad con Uspantán. Te cuento que en Uspantán tenemos, ahorita vamos a ver cuántos, qué color nos tiene la gráfica. Si tienes curiosidad. A ver. Vamos a leer los que hay. San Pedro Torimán ahorita ha llenado 1, Sololá 4, La Tinta 1, Cobán 4, de aquí de Guatemala 4, Coxal 3. Si no aparece es que nadie lo ha seleccionado todavía. Ajá, si no, no lo tenemos es que todavía no, nadie lo ha llenado. Y Olga dice, ¿con quién puedo comunicarme para el seguimiento del diplomado? Olga, sería con Marceli Valdés. Si ya estás tú en el grupo de WhatsApp, le puedes escribir a ella directamente. Y nos haces saber cuál es tu inquietud. Ya, si es la primera vez que participas, te diría de que sí, aunque sí puedes ponerte al día, sí representa un reto porque como te diste cuenta son 3 horas diarias y ahorita vamos por la 5ª sesión. Entonces no lo tenemos cerrado, que no se puede hacer, pero sí es dedicarle casi un día completo. Bueno, entonces estaríamos con 30 respuestas, creo que ahí nos quedamos. Y les agradecemos mucho a todos, los esperamos la otra semana. La otra semana tenemos a alguien del gobierno de Buenos Aires, siempre un compañero latinoamericano, compañera en esta ocasión que nos va a compartir y seguimos ahorita estamos en el módulo de datos abiertos, entonces ahí vamos a ver otras prácticas interesantes. Nuevamente, Javier, muchas gracias y les deseo una feliz noche a todos. Gracias, chao. Que estén bien.